Estamos muy felices porque el día de hoy México amaneció con nuevo campeón. El invicto Alberto Mora se alza con el campeonato Norteamérica NABO en el peso pluma, venciendo a Guerrero Amaro. Qué tremendo tirazo, qué pelea, qué tirazo se aventaron esos dos mexicanos, me cae. Ganó Alberto Mora por decisión unánime en Guadalajara en un tirote que emocionó a toda la afición del Domo del Code. México suma así otro campeón y vamos a platicar del invicto Alberto Mora, quien está para cosas realmente grandes. Es un prospecto que está a muy poco de ser campeón mundial si lo saben llevar. También vamos a analizar la victoria de Chispa Medina, quien ayer se impuso al valiente Gatito Curiel en una pelea donde el Gatito me cae que se la rifó, hizo un excelente papel, se defendió como gato boca arriba, aguantó mucho castigo, pero al final el Chispa fue mejor que el Gatito y retiene su campeonato mundial WBO de los pesos gallo en su primera defensa, ganándole al Gatito Curiel por decisión unánime en una pelea muy buena, muy apretada por momentos. El Gatito Curiel puso mucha resistencia, pero al final el Chispa demostró ser superior y vamos a analizar a profundidad este tirote. Y en la misma cartelera debutaron y ganaron los fabulosos gemelos Prandini, Héctor y Beto Carvajal, los dos mexicanos. También la noche de ayer, 6 de febrero, debutaron profesionalmente. Héctor Prandini Jr. Carvajal noqueó en 50 segundos a Milton Domínguez. El mexicano noqueó en el primer round y su hermano gemelo Roberto Carvajal ganó por decisión a Edgar Vázquez en una pelea pactada a 4 rounds. Una cartelera mexicana buenísima, se vendieron todos los boletos para esta cartelera y no defraudaron. Una cartelera de inicio a fin limítrofe e intensa, y de esto y más vamos a platicar el día de hoy porque aún no termina este fin de semana boxístico, porque en unas horas tendremos la pelea entre el mexicano Conejo González contra el campeón de Inglaterra, el matón Caín el Grande. Ayer fue el cara a cara y el pesaje en Inglaterra, un cara a cara muy intimidante donde el inglés cantó victoria mucho antes. Se siente que ya ganó el inglés, pero no hay que descartar jamás a un mexicano, y ya te platicaré de esto al final del video. Por eso te invito a que veas este video completito, porque créeme, no tiene desperdicio alguno. Y antes de empezar este video, quiero pedirte que si aún no estás suscrito a Richie Vlog, te suscribas ahora en este momento. La suscripción es gratis. Pues empezamos este video, empezamos platicando de la pelea del Chispa Medina. El Chispa inició con todo durante los primeros 3 rounds, estuvo muy amenazante, pero el Gatito Curiel, a base de presión, a base de entrega, fue apagando poco a poco al Chispa a la mitad del combate. El Gatito subía 3 divisiones para enfrentar al Chispa Medina en su mera ciudad natal. La gente de Guadalajara se le entregó desde un principio al Chispa y se notó que le pesó la localía al Chispa. Dio una buena pelea durante la primera parte, conectó buenos golpes, pero el Gatito no dejó de presionar. El Gatito se defendió como gato boca arriba toda la pelea y le puso mucha dificultad a la primera defensa del Chispa, quien tenía toda la presión del mundo de ganar la pelea, sea como sea. A mi gusto, los primeros 4 rounds se los llevó el Chispa, el round 5 se lo llevó el Gatito, el sexto estuvo parejísimo, una guerra de ida y de venida. El Gatito, ex campeón del mundo con experiencia, le faltó el respeto en varias ocasiones al Chispa Medina. El Chispa despertó en el round 9. El round 9 a mi gusto fue el mejor round del Chispa. Creo que ese round, el noveno, y los primeros 3 rounds fueron decisivos para que el Chispa se llevara la decisión de los jueces. Este tiro en los rounds del 10 al 12 yo la vi muy cerrada. De hecho, los últimos 2 rounds hubieron demasiados abrazos, evidenciando así la fatiga en ambos boxeadores. Los dos lo dieron todo. El Gatito fue una gran prueba para el Chispa. El Gatito no fue de sacrificio, peleó muy bien, dio un gran tiro y la gente se fue muy satisfecha de la cartelera. Al final, Cristian Medina se llevaría la pelea por decisión con tarjetas 120, 108, 116, 112 y 115, 113. Este juez que dio 120, 108, yo creo que estaba ciego, porque la pelea no estuvo así como la vio. El Chispa no ganó con tanta amplitud. Ese 120, 108 se me hace totalmente fuera de lugar, pero sí ganó el Chispa y ganó bien, no con tanta amplitud como dicen las tarjetas, pero sí ganó bien. El Gatito se le aplaude subir 3 divisiones para enfrentar al campeón del mundo, dio una gran pelea. Los dos mexicanos dieron un gran tiro, una gran guerra mexicana que cumplió con mis expectativas. Ustedes vieron la pelea, ¿están de acuerdo con el juez que marcó 120-108? Los leo a todos.
Los invito a que escriban su comentario aquí en la cajita. Ganó el Chispa Medina su primer defensa por decisión unánime y mantiene su cinturón mundial WBO en los pesos gallo. Bien por el Chispa, bien por México. Y México tiene nuevo campeón norteamericano. Alberto Mora continúa invicto y se alza con el campeonato Norteamérica NABO de la WBO en peso pluma, venciendo a Guerrero Amaro por decisión unánime. También en esta misma cartelera en Guadalajara, ayer viernes 6 de febrero por la noche. Una guerra épica. Yo creo que esta pelea de Mora fue la mejor pelea de la cartelera, la mejor pelea de este fin de semana hasta el momento, sin ninguna duda. Tremendo campeón Alberto Mora, quien está para cosas grandes. Alberto Mora se llevó la decisión de los jueces con tarjetas 97-92, 96-93 y 97-92. Gana Mora por decisión unánime, pero tuvo que batallar durísimo. No fue fácil para Mora. La pelea, a mi gusto, fue infinitamente más pareja de lo que apreciaron los jueces. Mora se vio bien en pluma, pero a mi gusto en superpluma Mora lucía mejor. Habrá que afinar algunos detalles con el Panda Nayar. Esta pelea fue en los pesos pluma. Alberto Mora inclusive fue derribado en el primer round y tuvo que remar contra la corriente y se llevó la pelea a la distancia, donde sí fue más efectivo en los últimos 2 rounds, sobre todo en el round 10. El round 10 fue espectacular. Una guerra de me das, te doy, te regreso, te devuelvo. Esto fue un duelo a la mexicana. 2 boxeadores encarnando el estilo mexicano, golpeándose hasta la muerte como si no hubiera un mañana. Golpeándose con el corazón y en ocasiones olvidándose de la técnica. Todo era ganar o morir de pie. Se le aplaude al guerrero, se le aplaude a Mora porque gana un campeonato más para México. Este mexicano Alberto Mora está para grandes cosas, pero a mi gusto creo que Mora debería de seguir en superpluma. En superpluma Mora se veía más fuerte. Creo que le va mejor a Mora pelear en los superpluma. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver cómo ajusta el Panda Nayar y su equipo el peso. Vamos a ver el estilo de Mora, cómo lo ajustan, porque este boxeador tiene enormes facultades para brillar en este 2026. José Amaro Guerrero merece una mención especial aparte, dio una tremenda batalla. El cierre de la pelea contra Mora fue épico. Hacía mucho tiempo que no veíamos un agarrón de estos, de aquellos. Un buen agarrón se dieron los dos mexicanos y por eso las peleas entre mexicanos siempre serán las mejores peleas. Y regálame un like si estás de acuerdo. Chulada de tiros aventaron esos dos, hombre, me cae. Y los gemelos Prandini también lo hicieron muy bien en esta misma cartelera en Guadalajara. Héctor Prandini Jr. Carvajal hizo un debut soñado, noqueó en el primer round a Milton Rodríguez en los primeros 50 segundos, lo dejó fuera de combate y pues ya no pudo seguir en la pelea. Su hermano Roberto Carvajal también ganó por decisión mayoritaria a Edgar Vázquez en una pelea pactada a 4 rounds. Grandiosa cartelera la de este fin de semana. Todos los amantes del boxeo mexicano estoy seguro que la disfrutaron, pero el fin de semana boxístico aún no termina, porque por la tarde, ya en unas horas, en la cartelera de Nick Ball contra Brandon Figueroa, va a pelear el Conejo González contra Andrew Cain. Llevan al Conejo como carne de cañón a Inglaterra para que según el Cain se luzca, pero todo puede pasar. Cain es el gran favorito, es un tipo rudo, pendenciero, marrullero, muy fuerte físicamente, no es el típico boxeador inglés técnico. Este Cain sale a destruir, sale a desbaratar. Pero también el Conejo, el Conejo González está ante la oportunidad de su vida y recordemos que cada vez que un mexicano sale a pelear en Inglaterra, el mexicano termina por darle masterclass a los ingleses en el deporte que ellos mismos inventaron y eso sí cala. Apoyo al Conejo, no me importa el resultado, sé que se la va a rifar. El día de ayer fue el pesaje y cara a cara, un cara a cara intenso, donde Cain lanzaba miradas violentas al Conejo. El Cain luce más grande, mucho más musculoso, el Conejo se ve más delgado. Vamos a ver esa hidratación cómo está y vamos a ver en unas horas cómo le va al mexicano. ¿A quién le van ustedes? ¿Al campeón inglés con cara de pocos amigos que ya dijo en sus redes sociales, que ya dijo en las entrevistas que él va a ganar y que va a noquear al Conejo? Porque se sabe que pelea en su casa, porque se sabe que tiene a los jueces de su lado, porque se sabe que es el favorito por las casas de apuestas, o le van al Conejo González. Aquí puro Conejo en esta esquina. Quiero leer sus comentarios en la cajita de comentarios y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, quien es mi esquina en Richie Blog, el mejor
mejor jale del mundo. Y aquí les dejo un video muy bueno, dale click y sigue disfrutando de nuestro contenido. Gracias a los que comparten nuestros videos, son lo máximo. Dios bendiga a todos nuestros suscriptores que comparten nuestros videos, que ven nuestros videos completos y que nos apoyan con sus likes. Si te gustó este video, suscríbete al canal, la suscripción es totalmente gratis y nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.